tardes con todos. Es un placer volvernos a ver para la segunda conferencia del grupo de Geometría Ecuador. En esta vez tenemos como invitada a la doctora Elena Ochoa. Es un placer, Elenita, que hayas aceptado la invitación. Esta es tu casa. Sí, Elenita nos va a hablar sobre el Gebri Semigroup of the Type 3 Localized Thermoelastic Model. Elenita, eh, Sí, el auditorio es tuyo. ya, buenas tardes, Juan Carlos. Primero, bueno, agradecer por la invitación y también por permitirme este espacio para poder indicar un poco del trabajo que, bueno, sería más bien un tema del trabajo que llevo haciendo durante este tiempo que he llevado la parte del estudio del doctorado y de lo que continúa aún todavía investigando. Aplicando o haciendo uso de la teoría de semigrupos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es justamente tratar acerca de los semigrupos de Gebre, que de hecho es un campo que recién se está, digamos así, recién se está abriendo para investigar justamente modelos termoelásticos. Es decir, vamos a ver cómo poder ubicar ciertos efectos disipativos para poder, digamos así, obtener una estabilidad en nuestro sistema en particular. Ya, dentro de esto lo que vamos a ver a la parte justamente de la termoelasticidad y también a ver lo que es un poco de lo que se trataría acerca del semigrupo. De ahí vamos a ver lo que serían los semigrupos de Gebre y un poco de lo que son las clases de semigrupo y también las termoelasticidades de tipo 1, 2 y 3 y la parte ya justamente del modelo en sí, que es localizar justamente este efecto de termoelasticidad en un modelo de vigas. Y veremos cómo tratar aquí este problema de transmisión. Entonces, básicamente nuestro estudio, como mencioné en un inicio, se trata de localizar o de utilizar de vigas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos considerado básicamente el estudio, por ejemplo, en el puente de Chacao en Chile, que está ubicado justamente en la isla de Chiloé, donde se ubica este puente que ser el más grande de Latinoamérica, donde justamente es tratar de localizar justamente estos mecanismos que traten de reducir de la forma más asertiva las vibraciones que vayan suscitándose de acuerdo a lo que vaya a pasar conforme el transcurso del tiempo. También vamos bueno, en esta parte como ejemplo. En la termoelasticidad nosotros vamos a entender este término de la termoelasticidad como dentro de la ingeniería de materiales. Entonces, esto es muy utilizado justamente dentro del área de la construcción, como por ejemplo, como mencioné hace un instante, en la parte de los puentes o también combinarlos también con otro tipo de materiales, que puede ser como se menciona aquí, el aluminio o el concreto reforzado. Entonces, al introducir justamente estos términos termoelásticos, lo que vamos a hacer es justamente trabajar con ellos y ver cómo funcionan dentro de las estructuras, porque lo que queremos buscar efectivamente es tratar de estabilizar lo más rápido que se pueda las estructuras cuando se suscitan fenómenos, por ejemplo, como un temblor, un terremoto, que es lo más común que se presenta, por ejemplo, allá en Chile o aquí también en nuestro país. Dentro de la técnica que vamos a mencionar acá es la parte de los semigrupos. Entonces, lo que vamos a entender como un semigrupo es básicamente nosotros tenemos esta ecuación diferencial de primer orden, donde justamente está sujeto a una condición inicial y y su solución va a ser de tipo exponencial. Entonces, este problema nosotros ya conocemos dentro del área de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces nosotros vemos que justamente esta solución alcanza su estabilidad cuando justo este término A es un término
signo positivo. Ecuaciones. De la misma forma también de primer orden y nuevamente su solución va a seguir siendo lineal y acotado. El único inconveniente ahora que nosotros, digamos así, en los modelos que se van a ir estudiando, vamos a encontrar semigrupos para poder justamente trabajar o encontrar la solución al sistema. Ya. Dentro, por ejemplo, un ejemplo corto que vamos a ver de mecanismo de vigas, es un mecanismo disipativo de tipo friccional. Entonces, este es nuestro modelo de vigas que está sujeto a una condición inicial y está sujeto a condiciones de borde. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente tratar de convertir justamente este sistema en un sistema, como les decía, de primer orden. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar a nuestro modelo de vigas, convertirlo en un operadora que es en sí una matriz y con la solución U y B. Entonces, hacemos este traslado de este problema o de este modelo de vigas en un problema que va a ser en una ecuación de primer orden. Entonces, su solución va a seguir siendo de tipo exponencial acompañada por su condición inicial. Al tratarse en este modelo de vigas, vamos a ver que justamente este operador A, vamos a tener que va a ser un operador lineal, pero no necesariamente va a ser acotado. Entonces, por eso es lo que cuando tratamos o utilizamos esta parte de la teoría de semigrupos, es justamente trabajar sobre la exponencial y sobre este operador A. Entonces, por sobre ese hacemos diversos, digamos, utilizamos varias herramientas para poder justamente encontrar que esta solución sea una solución óptima, que sea independiente de las condiciones iniciales que se agreguen a nuestro problema. ¿Ya? Entonces, dentro de esta misma teoría aparece justamente la teoría de semigrupos. Entonces, dentro de la teoría de la parte de semigrupos, nosotros vamos a ver justamente aparecen unas funciones que la denominamos funciones de Gebre. Entonces, estas funciones de Gebre son funciones en las cuales nosotros vamos a medir a través de un cierto orden. Entonces, ese orden, si ese orden es igual a 1, nosotros lo vamos a llamar que van a ser funciones analíticas, es decir, que su función nosotros lo vamos a poder expandir mediante una serie de Taylor, que esta serie de Taylor va a seguir o va a ser convergente. Pero si nosotros vemos justamente este orden que va a ser precisamente mayor a 1, veríamos que nuestra serie de Taylor va a ser una serie divergente. Entonces, lo que nos permite medir justamente este parámetro alfa es que cuán divergente es nuestra función. Entonces, vamos a ver nuestras soluciones que van a ser justamente funciones donde no van a ser funciones analíticas, pero van a ser justamente funciones en las cuales nosotros vamos a poder digamos, representarlo en las series de Taylor, pero que no van a ser convergentes. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos con soluciones que van a ser del tipo exponencial, donde vamos a nosotros a medir ese grado de divergencia, justamente de mi solución. Ya.
dentro de la parte de la teoría de semigrupos, justamente aparece este teorema donde nosotros aquí la parte del semigrupo lo vamos a asociar siempre con la función exponencial que va a estar elevado a este parámetro A que nosotros estábamos viendo, que lo vamos a llamar un operador, que después vamos a llamar o vamos a indicar que este operador lo vamos a denominar como un generador infinitesimal de un semigrupo que va a satisfacer esta propiedad o esta condición. Entonces, lo que vamos a hacer es medir con este teorema el contenido de nuestras probar mediante algunas técnicas que se da dentro de la teoría de semigrupo. Ya, de las distintas clases de semigrupos que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro estudio, va a ser justamente para alcanzar la estabilidad exponencial, vamos a tener que encontrar o vamos a dar este operador resolvente que viene siendo nuestra solución, esté acotada. Luego tenemos la parte del semigrupo que va a ser diferenciable y aquí tenemos adicionalmente, es la misma condición que tenemos para la estabilidad exponencial, pero aquí aparece un parámetro que es el logaritmo justamente de un valor propio. Y luego tenemos la parte de la analiticidad. Dentro de la analiticidad, perdón, tenemos también la misma condición, pero aquí ya tenemos nuestro parámetro lambda sin la parte del logaritmo. Y finalmente este semigrupo que es la clase de Gebrey, que va a ser justamente el límite del supremo de este común. Ahora, este semigrupo de Gebre se encuentra tanto, digamos así, en la mitad entre un semigrupo analítico, porque vamos a encontrarnos problemas que al tratar de localizar ese mecanismo disipativo, por ejemplo, como les decía, mecanismos disipativos pueden ser de tipo termoelástico, de tipo friccional, pueden ser también mecanismos disipativos de tipo viscoelástico también o tipo elástico, donde nosotros si tratamos de localizar ese término en una determinada estructura, varios o ciertos cambios pueden ser que nosotros no, nuestra solución más bien nunca llega a ser analítica o tampoco nunca, o también puede ser diferenciable, pero por eso es lo que es mi grupo libre, que ese orden, ya. Dentro de los tipos de termoelasticidad, la común que se conoce dentro de la teoría de la física, tenemos justamente que es la ley de la parte de la termoelasticidad, donde nosotros decimos, por ejemplo, el desplazamiento de propagación que van a ser infinitas, eso a lo largo de nuestra estructura. Pero después de algunos estudios se llegó a la conclusión de que esas velocidades de propagación de calor no eran en sí infinitas, sino eran finitas. Entonces ahí aparece justamente esta termoelasticidad de tipo 3. Ahora, ¿por qué no nos vamos a enfocar en la de tipo 2? Porque la energía con la cual se va a disipar utilizando esta de tipo 2 va a ser nula, así que no, digamos así, no va a producir mayor efecto, pero si utilizamos esta parte de la termoelasticidad de tipo 3, lo que aquí sí vamos a poder verificar es lo que sucede en realidad, porque las velocidades de propagación de calor no van a ser infinitas, sino van a ser finitas. Entonces, lo que hace es que nuestra ecuación de calor lo vamos a tratar como una ecuación de tipo hiperbólica. Entonces, al aparecer esta ecuación de tipo hiperbólica y luego con nuestra ecuación de vigas, la vamos a combinar y vamos a ir viendo cómo va a ir pasando. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta viga, vamos a tener una primera parte que va a ser la parte elástica, luego tenemos la parte termoelástica y la parte elástica. Entonces, nuestro mecanismo disipativo lo vamos a localizar solamente en esta región. Entonces, al localizarlo en esta región, lo que hace es que nuestra energía
para poder disipar toda esa vibración que va a suceder de acuerdo a algún efecto que vaya a suceder, lo que hace es que nosotros, por ejemplo, la energía digamos, se fraccione. ¿Por qué? Porque vamos a tener una energía que va a ser desde 0 hasta L0, una energía de L0 a L1 y una energía de L1 a L. Es decir, vamos a tener nuestra energía fraccionada en 3 partes, pero adicionalmente nuestra energía también va a estar justamente en estos términos puntuales también. Entonces, nuestro modelo sería básicamente nuestro modelo de vigas que va a estar acoplado con esta ecuación que va a ser de calor, pero en este caso es una ecuación, como les decía, de tipo hiperbólico, ya no de tipo parabólico como se conoce comúnmente la ecuación de calor. Entonces, ahora al combinarla o digamos así, combinar con nuestra ecuación de vigas y a localizar, porque esto estamos localizando en la viga del L0 al E1, ahí es donde vamos a tener, digamos así, los inconvenientes. Entonces, por ejemplo, nuestro mecanismo disipativo corresponde justamente a este término M, que vamos aquí a combinarlo con la ecuación de vigas, que corresponde justamente a nuestra energía mecánica que se produce de acuerdo a las oscilaciones que va a tener nuestra viga. Y los parámetros, por ejemplo, el parámetro U va a representar el desplazamiento transversal de nuestra viga y el parámetro tau va a representar justamente la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, ahora, ahí como tenemos nuestro parámetro M que va a estar acompañando justamente a esta energía potencial, nosotros lo vamos a hacer solamente válido dentro de la parte disipativa, es decir, dentro del intervalo L0, L1 y en la parte elástica, donde no está el mecanismo disipativo, lo vamos a tomar por cero. Y aquí tenemos las condiciones de borde, tanto para el desplazamiento transversal de nuestra viga como para la parte de temperatura. Y aquí aparecen unas condiciones extras que son las condiciones de transmisión. ¿Por qué aparecen estas condiciones de transmisión? Porque justamente nosotros necesitamos ver qué pasa la energía en estos términos puntuales, tanto en el punto L0 como en el punto L1. Entonces también necesitamos cubrir esos huecos, digamos así, que va a tener nuestra energía. Y ahí tenemos adicionalmente también nuestras condiciones iniciales. Entonces, para probar justamente que aquí va a aparecer esta parte del semigrupo de Gebre, vamos a tener justamente el semigrupo que va a ser nuestra solución de nuestra ecuación diferencial, que va a estar acotado en un espacio de Hilbert, y también suponiendo de que A va a ser un generador infinitesimal y que cumple estas dos condiciones, de que el eje imaginario va a estar contenido en el resolvente del operador y que justamente vamos a poder encontrar este parámetro mu que nos va a permitir medir este orden de divergencia de nuestro modelo. Ya, como les estaba mencionando hace un instante, las clases de Gebre, estas tienen propiedades mucho más regulares que un semigrupo diferenciable, pero menos regulares que un semigrupo de Gebre. Entonces, por ejemplo, como les decía, este nos va a permitir medir el grado de divergencia de la serie de potencias de nuestra solución del modelo que acabamos de ver. Ya. Como les mencioné hace un instante, nosotros es indispensable conocer la energía de nuestro sistema. Entonces tenemos la energía tanto de la parte elástica como la energía de la parte termoelástica. Entonces ahí nosotros vamos a tener la energía asociada y también vamos a tener una parte que la vamos después a llamar la parte disipativa, de cómo se ve disipando energía, fusión. Entonces ahí tenemos la solución para U, la solución por sub T, para la solución de tau, que era nuestra temperatura, y la de tau sub T para medir la parte justamente de las diferencias de temperatura. Entonces, para cada uno de ellos tenemos el espacio que está ligado, que es H02, que va de 0 a L, para B de L2, para tau, que va a ser de H1, de L0 a L1, y para teta mayúscula, que va de L0 a L1. Y la norma que va a estar asociada a nuestro espacio de fase. Esta norma asociada siempre va a estar ligada a la energía de nuestro sistema. Entonces, estos dos
se van a complementar. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que justamente esta de aquí es nuestra solución. Entonces, esta solución es la que nosotros tratamos de estimar mediante la parte del teorema que se vio hace un instante. ¿Por qué? Porque este I lambda menos A elevado a la menos 1, esto corresponde a nuestra solución. Si ustedes hacen la parte de justamente utilizar la solución del sistema de primer orden, cuando se hace un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo. Ya, entonces aquí tenemos nuestra solución, aquí está expresado nuestro operador A con la solución U, que es básicamente viene dado nuestro modelo, que esta era la primera ecuación de Vigas y esta era la última ecuación que estaba asociada a la diferencia de temperatura. Y dado que este operador es un operador lineal pero no acotado, entonces necesariamente necesitamos obtener un dominio de este operador. Y este dominio de este operador nace a partir justamente de, digamos así, del operador A combinado con su solución. Y ahí podemos ver el espacio en el cual vive cada una de las funciones. Entonces tenemos U en H3 y la combinación de U de alfa u xx más m tau que sale de la segunda ecuación que está en H2 y lo mismo aquí tomamos de kappa tau xx más kappa 0 de teta xx, esta segunda parte está en H2 y B estaría en H02. Ya, todo esto sale a partir de esta primera, digamos aquí de la parte 8. Luego, como les mencionaba hace un instante, todo este sistema que nosotros expresamos en un inicio se convierte en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, a partir de eso también tiene sus mismas condiciones iniciales y aquí tenemos justamente la parte de la disipación, que es lo que teníamos o que les mostré hace un instante, que siempre debe tener un signo negativo. ¿Para qué? Porque con eso indica que se está disipando nuestra energía. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir este sistema que nosotros estamos expresando acá de esta forma en la ecuación 9, es convertirla en una nueva ecuación que lo vamos a llamar el sistema resolvente. Este sistema resolvente está ligado con I lambda, es decir, en la parte imaginaria que es I lambda I menos A, el operador A multiplicado por U igualado a F. Ya, entonces lo que hacemos es, digamos así, esta nueva ecuación resolvente nos permite identificar o nos permite también determinar cuando el eje imaginario está contenido en el resolvente. Es decir, lo que tratamos de hacer aquí es convertir ese sistema que se hizo o que teníamos en un inicio bien complejo, transformarlo simplemente en esta ecuación con las mismas condiciones de borde, las mismas condiciones de transmisión y con la misma parte disipativa. Entonces trasladamos y trabajamos ahora solamente con este sistema resolvente. Entonces, en base a este sistema resolvente, nosotros vamos a poder estimar nuestra solución, porque aquí estamos ligando justamente con nuestro parámetro, bueno, con nuestra solución. Entonces, de este sistema, nosotros vamos a tener que verificar justamente de que la solución existe y es única. Entonces, nuevamente, usando bajo técnicas multiplicativas, o más bien dicho, en este caso, no serían necesariamente técnicas multiplicativas, sino utilizando el lema de Lax-Milgram, vamos a demostrar justamente que nuestro sistema va a tener solución y que esta solución va a ser única. Luego aquí tenemos que justamente este operador A va a ser un generador infinitesimal que va a estar dado en la parte, en este caso que lo nombramos aquí en la parte 8, y vamos a ver entonces que el eje imaginario está contenido en el resolvente del operador. Entonces, para probar esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es justamente trabajar con este sistema resolvente y vamos a mostrar que necesariamente esto va a estar contenido en el resolvente del operador. ¿Esto por qué? Porque es una condición adicional que nos permite ver que nuestra solución vaya o diga que va a haber una estabilidad exponencial al final, es decir, que nuestra solución al final no termine explotando. Entonces, eso es básicamente lo que se mide con esa primera condición. Con la segunda condición, donde ahora tenemos que buscar ese parámetro mu que nos permite medir ese grado de divergencia de nuestra solución, vamos a necesitar justamente estas nuevas, digamos así, estos nuevos funcionales
donde vamos a tener una función que va a ser, lo vamos a llamar JX, que va a medir nuestra energía puntual. Vamos a tener aquí la energía sobre la parte termoelástica, la energía sobre la parte elástica y la energía sobre la parte elástica del otro extremo, que era de L1 a L. Entonces ahí vemos la partición de la energía en las tres partes. ¿Y por qué este JX? Porque necesitábamos la energía para la parte puntual, porque ahí tenemos sobre L0 y L1. Entonces nos quedan huecos y para llenar esa estimación, porque nuestra energía debemos verla sobre toda la viga en forma continua. Entonces ahí vamos a tratar de también estimar este término en función de la solución o de la norma de nuestra solución U que ya se definió en un inicio. Entonces, para ello se necesitaron los siguientes lemas, que en este caso fue justamente estimar estos términos puntuales. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos estimar nuestra energía, por ejemplo, aquí nuestra energía integrada, para estimar cada uno de estos términos, lo hacemos utilizando el mero utilizar la parte de esta integración por partes, aparecen términos puntuales, que en este caso van a ser la parte puntual de la tercera derivada en U, y de la segunda derivada en U, porque recordemos que la ecuación de Vigas es una ecuación de cuarto orden, entonces por eso necesitamos estimar estos términos puntuales y eso es lo que se va a hacer a lo largo de los resultados que se están mostrando aquí. Entonces este lema 6 vamos nosotros a tratar de ¿qué? De estimarlos justamente por la energía puntual en cero y en L0 y por los términos que vamos a necesitar, que van a ser la norma en F, y por la parte de la energía, justamente de la parte elástica, tanto de 0L0 y de L1 a L, de L1 a L, que es lo que se estaba mencionando. Ya, aquí tenemos algo que es importante, que es justamente las desigualdades de observabilidad. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Es justamente obtener la observabilidad sobre nuestra parte conservativa, es decir, sobre la parte elástica, porque recordemos que nosotros teníamos la parte elástica de 0 a L0 y sobre L0 aparece justamente una parte, digamos así, un hueco que aparece ahí, entonces necesitamos estimar esas partes y para eso aparecen estos términos, entonces, o estas estimaciones que van a ser las estimaciones sobre la parte puntual. Y lo mismo, al resultado del lema anterior, ya usando esto, lo que vamos a hacer es estimar cada uno de los términos puntuales por justamente nuestra integral, pero de la parte integral. Entonces luego vamos a ir viendo cómo unimos ya. Aquí obtenemos, bueno, en este siguiente lema, estamos estimando justamente la segunda derivada de U y justamente aquí este término, pero solamente sobre la parte elástica. Y lo que nuestro objetivo aquí es obtener este lema 11 que era la energía sobre la parte termoelástica, porque solo estamos midiendo del cerebral. Es como que vamos armando bloques de a poco para poder tener energía completa sobre la parte termoelástica lambda, porque todo eso nace a partir de la ecuación resolvente que mencioné en un inicio. Entonces, ahora, esta parte de la observabilidad que tenemos acá es sobre la parte, tanto para la parte izquierda, que era la parte no disipativa, y para la parte derecha, que es para la parte disipativa. Entonces, nosotros queremos cubrir, digamos así, ese L0, tanto en la parte como por su derecha como por su izquierda. Entonces, ahora estamos en la parte, en este caso, en la parte derecha. Entonces, ahí también necesitamos tener un término que se disipe por la solución de nuestra, digamos que se estime por la solución de nuestro sistema. Entonces, una vez que ya hemos, digamos, hemos ido construyendo de a poco mediante los lemas,
nosotros vamos a hacer uso ya finalmente de obtener ese orden de divergencia, es decir, la clase de Gebrick que vamos a obtener aquí va a ser una clase de tipo 8, de orden 8, perdón, donde aquí vamos a ir viendo que justamente nuestra energía, que era esta E que se forma acá, es la energía sobre la parte disipada, es decir, sobre L0 a L1. Entonces, esta de aquí la estimamos nuevamente por un epsilon chiquito que lo vamos a tomar por la solución de nuestro problema, pero este término R que yo lo mencioné, bueno, en un inicio, que este estaba concentrado aquí, toda la parte de la norma de U por la norma de F, que es en realidad lo asemeja con la parte disipativa, pero aquí va arrastrando justamente la parte de lambda para obtener ese grado de divergencia. Y luego tenemos, mediante los otros lemas, las mismas estimaciones, pero la parte que no es disipativa para la parte elástica. Entonces, ahí vamos juntando la energía integrada con la energía puntual. Entonces, aquí ya tenemos la energía puntual, también se encuentra estimada por los mismos términos que necesitamos aquí obtener sobre R, que es la parte justamente, como les decía, por la norma de nuestra solución y ir construyendo nuestros valores en lambda para un lambda suficientemente grande. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, construidamente los lemas que mencionaba anteriormente, termoelástica, la energía en la parte elástica de 0L0 y por la energía en la parte elástica de L1 a L. Y esto nosotros lo obtenemos con un C partido lambda a la un cuarto de R al cuadrado. Entonces, como la norma de nuestra solución no está al cuadrado, entonces se retira el cuadrado y acá elevado al cuadrado nos queda de orden 8. Entonces lo que hace es, como les decía, obtener una solución de la cual al obtener este orden de emergencia nos permite ver qué tan rápido es que se va estabilizando nuestro sistema, porque si nos hubiese dado, digamos aquí, un orden mande, por ejemplo, de orden 10 o hasta de orden 12 que yo he visto en las simulaciones numéricas, se sigue viendo que nuestra solución se va a mantener en el tiempo, se va a mantener de forma estabilizada. Pero si ya son, por ejemplo, de menor orden, que yo igual he ido viendo, eh, también hay ocasiones problemas en donde, por ejemplo, ya no se obtiene de forma satisfactoria. Entonces, eso es lo que hemos ido viendo, pero por el momento de forma analítica se ha visto que la tasa óptima en este caso es la tasa 8. Y de igual forma, como decía, hay tasas que también pueden ir viendo, pero son tasas que producen un poco más de ruido, pero no como la óptima que se obtiene de forma analítica. Ya. Como al final nosotros no vamos a tener que un semigrupo, en este caso, como les mencionaba, así que tuvo que es de un semigrupo de orden 8, en donde implica varias propiedades, donde el semigrupo va a ser un semigrupo analítico, si se verifica que este semigrupo de superior del espectro, que implica encontrar una tasa de evaluación. Ya, esto es el concepto de trabajan allá en la universidad. Parece que Elenita tuvo No sé algún si a qué hora se problema. desconectó. Sí, Elenita, se te desconectó. Ya estás regresando. Eh, eh, Parece que te falló el internet. Ujú. ya, ya, perdón.
No sé si desde qué horas se desconectó. No, no, un ratito nomás. Ajá. Ah, ya, ya. Bueno, finalmente, como les estaba mencionando, bueno, ya, como les estaba mencionando, esta parte ya es la bibliografía, que es básicamente, está dado justamente en la parte la parte de la termoelasticidad, es justamente los trabajos de Green y Nan, que reformularizan la parte de la termoelasticidad la región que tiene nuevamente la vuelven a, digámoslo así, y la pasan a la energía y elasticidad de tipo 3. Entonces, es básicamente ese trabajo que se ha venido realizando para justamente aquí utilizar. Entonces, eso sería todo. Gracias. No, les pido a todos, estuvo un poco entrecortada la parte final. Lamentablemente con el internet no podemos, tuvimos problemas en la parte final del internet. Les pido a todos los asistentes, por favor, un aplauso para Elenita y agradecerle por su charla el día de hoy. ¿Sí? Y abrimos la ronda de preguntas. ¿Sí? Escuchamos, por favor, si hay preguntas, alguna Sí, yo duda. tengo una pregunta. Dale, Jason. Sí, es que no me llegó a entender claro por qué cuando usamos las partes de la solución, cuando estamos expresando en con respecto a la ecuación de calor, al momento de transformar, ¿por qué pasa de una ecuación para, o sea, se cambia el tipo de ecuación que se tiene con respecto al problema? Si me puedes dar una explicación, un poquito más énfasis en esa parte, porque Es que justamente se me falló el internet y no pude entender bien esa parte. ah, ya, lo que, por ejemplo, bueno, lo que se hace es trabajar. Déjenme compartir. Aquí voy a compartir. Sí, justamente acá, cuando se hace el cambio, cuando se hace el cambio, por ejemplo, digamos así, esta es nuestra ecuación de vida. Entonces quiero convertirla en una ecuación de primer orden. Lo que tratamos de hacer básicamente, o bueno, tratamos básicamente es pasarlo a algo de una ecuación de primer orden a algo más simple. Pero, por ejemplo, acá aparece otra nueva ecuación que es nuestro sistema resolvente. Este sistema resolvente aplica transformada de Laplace para decir, para cortar de que todo lo complejo que se tenía que pasarlo a algo más simple. Entonces, por eso es lo que se convierte, digámoslo así, hacia este sistema, pero conserva las mismas condiciones de borde, las mismas condiciones de transmisión y las mismas condiciones iniciales. Este sistema de invento, sino que sale a partir de este nuevo sistema. Entonces, este nuevo sistema está ligado a los valores propios, pero ¿por qué? Porque hay un teorema que se llama el teorema de Cayley-Weierstrass dentro de la teoría de sentidos que nos dice que si nosotros tenemos un operador que, por ejemplo, nosotros podemos aproximar por una sucesión de operadores acotados. Entonces, esa sucesión de operadores acotados está justamente ligada a que lo que tratamos justamente de ir generando mediante sistema del operador resolvente. Y bueno, hay unas, como les decía, hay la parte que se va utilizando bastante, que es integración por partes, y también se va trabajando con este sistema y haciendo que este valor propio
perdón, que este número complejo y digamos así, vayamos tomando solamente la parte real y dejando la parte imaginaria de lado. Entonces ahí la parte imaginaria pasa a ser nula. Entonces solamente vamos trabajando con la parte real. Entonces, por eso es que nosotros solamente nos enfocamos en la parte real del operador AD1, que es justamente que está ligada a la activación. Entonces, solo entramos en la parte real, pero no en la parte imaginaria. Entonces, esa parte imaginaria va a terminar siendo después no va de mayor dificultad, más que todo en nuestro sistema. Y en este caso, hacemos que las estimaciones sean mucho más simples. Entonces, no sé, con eso quedaría digamos así, más claro. Sí, y justamente, y esta parte imaginaria, ¿qué aplica, o sea, qué nociones tiene? Obviamente que nos interesa la parte real, porque la final es la que se aplica es la que le vas a aplicar, pero en la parte imaginaria, ¿qué estudios se tendría para, o sea, para ver qué repercusión tiene en la parte, o sea, con respecto al modelo, o no tiene ninguna repercusión? Y por ejemplo, cuando hay veces, cuando justamente este parámetro lambda tiende hacia el infinito, nuestras soluciones tienden a explotar, porque por ejemplo, creo que tengo aquí una gráfica, si justo acá tengo una gráfica de lo que es la parte, veamos si se carga, donde está sobre el eje imaginario y nosotros solamente consideramos los elementos que se encuentran en la parte del resolvente, es decir, en nuestro lado derecho. Entonces, eso es lo que tengo acá. Por ejemplo, aquí tengo una figura para poder mostrar. Veamos si se carga. Si está bien en internet. Ya, digamos, no está acá. Caso es un número o Les quería mostrar esta gráfica para mismo es que quede más claro esto del... resortes que están cuadrados. Estos juntando las de E igual a estimar el operador concentrado en contorno. Y Ya, eliminada en esta cualquier parte es lo que les mencionaba. significa de Les que voy la a colocar. expresión, fíjense, Ya, esa es parte es lo que les limitado mencionaba. Dentro de la en estabilidad formato limitado, es exponencial, nosotros cuadradito, para poder probar está necesitamos que el eje en el imaginario esté contenido en el operador resolver. Entonces nosotros decimos que el eje imaginario está en el resolvente, es decir, todo este eje imaginario. Entonces, por este teorema de Hayashida, toda esta área verde Profe, que ese nosotros es, contemplamos acá, no parece que no está compartiendo lo que está, solo está abriendo el PDF. perdón, perdón, bueno, déjeme ver. No sé si ahí se ve. eje imaginario, o sea, de Aún no. conjunto. Ahí ya se veía. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Ya. Entonces, esta es la gráfica, como les decía. Nosotros Explicación. queremos la parte de la estabilidad exponencial. Entonces, aquí aparece la primera condición de que el eje imaginario tiene que resolver. Entonces, implica a que para esta estabilidad exponencial nuestro eje imaginario esté contenido en el resolvente.
Esto es por el teorema de Held-Yoshida, implica que esta área verde que nosotros estamos considerando esté justamente en el eje, esté contenido en el resolvente. ¿Esto qué implica? Que en este caso, ¿por qué? Porque nuestro dominio de nuestro operador tiene inmersión compacta sobre nuestro espacio de fase. Entonces, esto implica que el espectro del operador está formado solamente por autovalores propios. Entonces, por eso es que nuestro sistema, como les decía, nuestra solución U pasa a formar parte de definición de lo que ya viene dado. Entonces, nosotros queremos que nuestra solución sea de este estilo, que es el operador resolvente. Entonces, por eso es que precisamente hacemos o convertimos nuestro sistema original en un sistema que lo llamamos el sistema resolvente. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra solución viene dado de esta forma, este operador, que está ligado justamente con la parte del, digamos así, con la parte del teorema, bueno, del Held-Yoshida, que considera a todos los elementos que se encuentran dentro del resolvente del operador, y al tener la inmersión compacta, indica que los elementos del espectro están formados básicamente. Trata este teorema que nosotros estamos, bueno, considerando acá. No sé si ahí se vio mejor. Sí, muchas gracias. Ya. Por la parte compacta ya más lo entendí más así, por la cómo se maneja la capacidad Ujú, respecto a las sí. soluciones de los operadores. Ajá. Ujú, sí. Gracias. Muy bien, a mí se me fue el internet. ¿Hay más preguntas, por favor? No sé si se me escucha. Sí, se le escucha. Sí. Perfecto, ya me pude volver a conectar. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les pido por favor abrir los micrófonos para un aplauso y agradecimiento a Elenita por su tiempo el día de hoy. Sí, y muchas gracias, Elenita, por la charla del día de hoy. Agradecer a todos los participantes. Les agradecemos mucho y nos veremos en las siguientes conferencias en el mes de febrero. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias, Juan Carlos, Gracias. chicos. Gracias, Gracias. Elenita. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias, Juan gracias. Carlos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Gracias, Juan Carlos. Elenita. Gracias. Que esté bien, Juan Ya, Carlos. gracias. Gracias. Bueno, chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, Justin. Podemos nomás cerrar la reunión. Tú estás de anfitrión. Listo, Matías, ya.